¿Qué ocurrió entre medias? Porque la siguiente guerra es 10 años después. 10 años después. Darío se supone que le dijo a un secretario que toda la mañana le dijera: Majestad, no te olvides de los atenienses. Pero es Tres que, veces al día. claro, el hombre tenía muchas cosas a las que atender. La verdad, esto debió ser un golpe para él, pues bastante molesto para su orgullo. Que bueno, la campaña, al menos una de las dos ciudades, Eretria, la había destruido. Debieron traer su propio botín, esclavos a los que deportaron al corazón del imperio persa, ¿no? Y bueno, pues fue un relativo fracaso para un imperio tan poderoso y con tantas tropas. Bueno, pues reveses de ese tipo ya los había sufrido el mismo en Tracia. El problema es que, bueno, pues Darío, entre medias, murió y subía al trono su hijo Jerjes, con eso en griego Xerxes, Xaviarsilla, algo así el nombre en persa. Quiero decir que entre que los griegos tomaban los nombres de oído de los persas y que nosotros, por nuestra evolución fonética, los hemos cambiado, que ahora vemos a este hombre por la calle, le llamamos Jerjes y evidentemente no nos iba a hacer ni caso. Pero bueno, el tal Jerjes, al llegar al poder, pues se encuentra con una rebelión en Egipto, también parece como una rebelión en Babilonia. En fin, que el hombre pues tuvo bastante lío para organizarse. El día a día de un imperio, ¿verdad? Como Claro, los romanos, sí, efectivamente. en un lado, en otro. Claro, sí, sí. Los romanos pues les pasaba un poco igual, tenían que mandar, sobre todo a partir del siglo III, no daban abasto a tapar como agujeros en un bote, ¿no? Y entonces, ya por fin, cuando organiza la expedición, pues lo hace a conciencia y además de una manera bastante bien hecha. O sea, yo creo que muchas veces lo que consideramos que los persas era o traición o intentar ganar por la pura fuerza bruta, si lo hubiera hecho Alejandro, que también lo hizo a su manera, pues consideraríamos un genio de la logística, de la organización. Todo depende muchas veces del punto de vista que adoptemos. El caso es que Jerjes empezó a organizar pues, una expedición. Vamos a ver aquí. A ver, un momentito, voy a mostrar. A ver. Perdón por pasar las imágenes tan rápido. Sí, tú me avisas. Ahora volveremos a ver. Mira, aquí tenemos esta es una imagen también aérea del monte Athos. Ahora se ve, ¿no? Entonces está visto hacia el sur. Este es el promontorio, aquí está el monte. Y entonces en esta zona hizo excavar un canal para que pudieran pasar los barcos sin tener que rodear el promontorio y sin sufrir ese terrible naufragio que habían experimentado cuando la campaña del 492 a.C. Excavar un canal así en esta península, pues es una tarea bastante titánica. O sea, en este sentido, actuaron como actuaban también los romanos con Julio César y demás, demostrando a los pueblos a los que querían someter que no solo eran poderosos como soldados, sino que sus ingenieros eran capaces de domar a la misma naturaleza. Antes de eso, para cruzar el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Grecia, tendieron un puente de barcos aquí, efectivamente, entre Sestos y Abidos, ahí está, tendieron un puente de naves, lo que se llama un pontón, poniendo las naves abarroadas, unas al lado de otras, y tendiendo una especie de calzada para que pudieran pasar por ahí las tropas, los caballos, los camellos que llevaban de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, porque por hacer una comparación, si bien cuando atacaron Maratón cruzaron tal cual Mar Egeo por aquí, sí, casi por el centro, aquí estamos hablando también de un ejército bastante más grande. Se dijo en su época 1 millón incluso, de claro, Heródoto dice que para saber cuántos eran, lo que habían hecho era como formar una especie de parcela en la que entraban tantos hombres. Ahora, de memoria, pongamos que fueran 1000. Entonces iban pasando 1000 y luego los siguientes 1000. Y así contaron hasta más de 2 millones. Los griegos ni siquiera tenían un número para millones, una cifra exagerada, utilizaban miríadas, grupos de 10.000. Entonces, pues 200 miríadas, ¿no? Es una burrada. Nadie considera que eso pudiera ser así porque un ejército de tal tipo es inmanejable. Estas cifras de millones se han manejado cuando Hitler decidió atacar a Stalin en Rusia. Pero claro, estamos hablando de frentes entre norte y sur de miles de kilómetros. Entonces, ahí era imposible. Sí, pues claro, pues aquí fueron, por un lado, las tropas terrestres, luego también una flota
además de combate, pues también para las provisiones y demás, para la logística. Aquí has comentado aquí, ¿no? Eso Aquí es es, donde ahí donde hicieron que atraviesan. Ajá. atraviesan, siguen por aquí, tal, Y van avanzando, efectivamente. Era una y operación van a morir. coordinada Mm. de marina o sea, de flota y de ejército de tierra. El ejército de tierra, pues, una cifra, bueno, hay autores que incluso dicen que los persas tenían un ejército menos numeroso que el de los griegos. Yo eso, sinceramente, no me lo creo, porque si fuera un ejército así tan poco numeroso, no habría cundido el pánico en Atenas, que los atenienses llegaron a evacuar su ciudad. Yo la cifra que considero que puede ser medianamente razonable, aunque es muy grande, podrían ser unos entre 100 y 120.000 combatientes de ejército de tierra. Y una flota, la flota también, según Heródoto, pues 1.200 barcos de combate. Pero luego los naufragios los reducen y acaban siendo unos 600. 600 es la cifra estándar que utilizan también para las flotas y bueno, parece una cifra también de nuevo más razonable. Los atenienses, los griegos en este caso, recibieron embajadas de nuevo de los persas. Las embajadas pedían que les dieran agua y tierra como señal de que estaban sometidos. Ya había ocurrido en realidad con Darío. Los atenienses, para decir queréis tierra, los habían tirado a un pozo ahí en unas canteras. Y los espartanos, con ese humor tan peculiar suyo, los tiraron a un pozo diciendo ahí tenéis agua. En la película de 300 es una escena en que todos recordamos, está situada en otro momento, pero bueno, es muy potente, que es cuando pega la patada Leónidas, Gerald Butler le pega la patada al persa y lo tira a ese puente que parece la entrada del infierno y le dice lo de esto es Esparta y tal. Al hacer esto, de alguna manera los atenienses y los espartanos estaban cometiendo un sacrilegio matando embajadores, pero era una manera de decir, no va a haber cuartel, hemos cometido tal atrocidad que los persas ya no van a querer la paz con nosotros. Bueno, en realidad luego siempre había movimientos diplomáticos en todo momento. Las ciudades persas, o sea, las ciudades de Grecia se reunieron en el istmo de Corinto y allí pues una serie de estados decidieron que iban a combatir contra los persas hasta el último hombre si hacía falta. Muchas otras ciudades pues se fueron entregando a los persas. Por ejemplo, en Macedonia, que era un reino ahí emparentado con los griegos, pues bueno, pues se rindió. Digamos que la Realpolitik pudo ahí, ¿no? Al principio los atenienses, ya que señalas ahí, pues donde pone entre la frontera entre Macedonia y Tesalia, pues por ahí, en esa zona, había un lugar de paso muy estrecho, donde habrían podido cerrar el paso al ejército, porque estaba entre el monte de Olimpo y el mar. ¿Cuál es el problema? Si nos fijamos, el mar es un mar totalmente abierto. Entonces, claro, ¿qué podía hacer la flota? Si ellos lograban detener al grueso del ejército en tierra, porque el lugar era angosto, sin embargo la flota podía desembarcar a sus espaldas, a su retaguardia. O sea, necesitaban los griegos, necesitaban una estrategia conjunta de tierra y de mar. ¿Qué lugar encontraron que les pareció lo más apropiado? Pues ahí está señalando, para detener a los persas por tierra, el paso de las Termópilas. Es un lugar bastante estrecho y que era prácticamente el lugar de paso obligado para acceder a Grecia central, a Delfos, a Beocia y de ahí a Atenas. Y por otro lado, donde pone Cabo Artemisio, ahí el paso entre la isla de Eubea y el continente un poquito al norte, pues también es bastante estrecho. Entonces la idea era detener ahí a los persas, tanto por tierra como por mar. La batalla del Cabo Artemisio era un poco menos conocida, aunque luego, a raíz del éxito de la película de 300, hicieron la película de 300, El origen de un imperio. Y bueno, pues salen estas batallas del Cabo Artemisio con un Temístocles que, vamos, que también parece una especie de guerrero berserk o super guerrero combatiente, que el personaje no era así ni mucho menos. El caso es que ahí se libraron batallas durante 3 días. Eso en la película cierta, lo que pasa es que los detalles de la película son muy fantasiosos de nuevo. Con esas terribles tempestades y oleajes que salen, esos barcos se habrían hundido. El caso es que por la misma fecha se enfrentaron los barcos griegos contra los persas. Durante 2 jornadas parece que la cosa estuvo más o menos empatada y en la tercera jornada los barcos griegos recibieron mucho más daños de los que infligieron. O sea, aunque no lo reconocieron,
Si uno lee a Heródoto parece que ganaron la batalla, pero cuando uno gana una batalla no se retira normalmente, ¿no? Y a la vez, ¿qué ocurrió en las Termópilas? Pues vamos a ver un poco cómo era lo que pasó en las... Esto es el... Ahora tengo aquí una imagen de las Termópilas y la... Sí. Ahí está. En rojo se ve la antigua línea costera. Ahora mismo cualquiera que pasara por ahí en carretera diría, bueno, esto no es un lugar tan estrecho. Pero es que, bueno, pues los arroyos y los ríos cercanos han ido depositando mucho terreno de aluvión, con lo cual la línea costera se ha ido alejando como ocurre a menudo, ¿no? Con las líneas costeras, cuando no hay demasiada altura, ¿no? Entonces, entre la línea roja y los montes que vemos a la izquierda, el monte Eta, por ejemplo, que es donde murió el semidios Hércules o Heracles, pues aquí sí que podían cerrar el paso los espartanos. La cuestión es que ya tenemos también la duda, ¿por qué solo fueron 300? De nuevo, en eso la película, pues más o menos es fiel cuando habla de que era el festival de las carneas y no podía salir el ejército porque hubiera sido una especie de sacrilegio. Y entonces solo acudió a Leónidas, 300 hombres, se parece sospechosamente al número de los llamados hipeis o jinetes, aunque no eran jinetes, caballeros de la guardia personal. Entonces, pues tal vez, un poco como cuenta la película, pues él decidió, en contra de la decisión del resto del estado espartano, pues acudir a combatir contra los persas con esos 300. A esos 300 los reforzaron tropas locales, otras tropas del sur del Peloponeso, tebanos. Entonces podía haber unos entre 5 y 6.000 hombres defendiendo el puesto por tierra. Un ejército que, sinceramente, aunque algunos historiadores dicen que sería suficiente para defender esa posición, yo creo que, bueno, que Esparta no cumplió ahí su compromiso. Lo cumplió Leónidas personalmente, pero algo debía estar ocurriendo en Esparta. De nuevo yo me planteo la hipótesis novelística o de historiador, o como queramos, que a los espartanos tampoco les interesaba mucho lo que les pudiera ocurrir a los atenienses. Ellos estaban empeñados en decirle, si quieres mostrar de nuevo el mapa tuyo. Sí, sí. Ellos, Es que estaba preparando otra ah, imagen que hice yo en su día, sí, sí, muy pero, bien. pero sí, vamos, o sea, bueno, Bueno, está, la idea, está mira, por ya mí. que esta imagen nos puede servir de momento, la idea de los espartanos era retiraos al Peloponeso, que es toda esa península sur de Grecia, y ahí os acogeremos. Es decir, les dijo a los atenienses, renunciad a vuestra ciudad, os acogeremos como refugiados, ¿quién quiere ser refugiado realmente? Y haremos una muralla en el istmo y nos defenderemos de los persas, porque los espartanos, de nuevo, siempre no querían alejarse demasiado de su tierra, por temor a una rebelión de los ilotas o por lo que fuera. El caso es que solo mandaron pues, una fuerza muy simbólica a las Termópilas. Curiosamente, el mando, como los espartanos tenían tanto prestigio, el mando de las operaciones, el mando general, era de ellos. Leónidas por tierra y el almirante espartano Euribíades, que no parece que tuviera muy claro dónde estaba babor y dónde estaba estribor, era el que mandaba la flota, teóricamente la flota persa, o sea, la flota griega en el Cabo de Artemisio. En realidad, ahí hay un personaje, que es el que he mencionado de la película de 302, que es Temístocles. Temístocles el ateniense, que era un auténtico líder democrático, en el sentido, incluso lo podrían, autores posteriores lo llaman demagogo, conductor del pueblo, ¿no? O sea, era defensor de una democracia un poco más radical que algunos otros líderes de la época. Y Temístocles era partidario de combatir por mar contra los persas. Él se había empeñado en que Atenas desarrollara una flota en condiciones. Había hecho, Atenas podía contribuir hasta con cerca de 180 naves de guerra y él creía que la batalla se debía desarrollar de esa manera, por mar. En Artemisio pudieron haber detenido a los persas, pero bueno, la cosa pues no le salió tan bien y encima es que en las Termópilas, pues ¿qué es lo que ocurrió en las Termópilas? Los espartanos lograron detener durante varios días a los persas. Aquí he puesto una imagen, también lo vimos mientras preparado. Yo tengo una imagen sacada de la película que es muy curiosa, Sí. un poco exagerada. Es
Los espartanos eran muy conocidos por sus dichos sentenciosos. Entonces había dicho Dieneques o Dieneces, transcrito al español, amigo de Leónidas y conocido por sus dichos, había comentado, cuando alguien le dijo, las flechas de los persas son tan numerosas que oscurecen el sol, y decían, mejor, así lucharemos a la sombra. En la película es una escena muy llamativa, pero exageradísima. Desde una distancia que, vamos, parece casi de misiles antiaéreos, disparan tal cantidad de flechas que son, bueno, millones de flechas cayendo sobre ellos a la vez. Un poco exagerado, ¿no? Pero la escena, bueno, tiene su poderío. El caso es que, de todas maneras, pese a los arqueros, durante 2 días Jerjes mandó tropas y tropas contra los espartanos y en vano. Incluso mandó a los famosos inmortales. Los inmortales de la película, sinceramente, la verdad es que no, vaya, son un poco patéticos, es que no valen para nada, pero bueno. Pero el caso es que los espartanos lograron, con la ayuda de los demás aliados griegos, detener a los persas durante esos 2 días, porque es que es muy difícil en un lugar tan estrecho hacer valer la superioridad numérica. Como mucho podían formar un frente de 200, 300 hombres. Entonces, ¿de qué vale tener detrás 100.000 si no pueden entrar a combatir? ¿Qué es lo que decidió hacer Jerjes? Pues en este caso, una maniobra envolvente. Ahí está. ¿Qué es lo que comentaba? ¿Y si hubiera hecho esto? Que es, de hecho, estas cosas, pues las hizo Alejandro en más de una ocasión. ¿Y qué pensamos? El genio militar de Alejandro. ¿Aquí qué se dice? Los persas traidores. Pero por tirar un poco a favor para Alejandro Magno, sí que es cierto que Alejandro Magno hacía estas cosas en inferioridad. No es lo mismo, por ejemplo, una batalla de Gaugamela, en la que a lo mejor los persas le superan el número 4 o 5 veces, que aquí, entre comillas, los persas, que es como, bueno, son como los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Oh, sí, hicieron esto, pero claro, así cualquiera. Con una gran superioridad. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que luego es sospechoso siempre que gana el ejército que está en inferioridad cuando lo cuentan ellos. Es decir, Alejandro, igual en la batalla de Gaugamela, bueno, si en un momento hacemos un podcast sobre eso, también discutiremos sobre las cifras, hasta qué punto seguramente había superioridad, pero no tan exagerada de nuevo, ¿no? Los únicos que he visto en estos textos reconocer una vez, los romanos reconocieron que cuando combatieron contra Aníbal en Canas, ellos eran, pues prácticamente doblaban a Aníbal en número y aún así se llevaron una paliza. Muy honrado por parte de los romanos reconocerlo, porque es que luego siempre uno ve, queda muy épico y muy llamativo, pero parece que siempre tanto griegos como romanos combaten en inferioridad numérica y esto, bueno, pues es un poco, no sé, llama la atención. En todo caso, bueno, es verdad que tenían esa superioridad seguramente las Termópilas. Lo que es que hacer esa operación de rodear fue una operación nocturna. Un grupo o todos los inmortales, o al menos una parte importante de ellos, subieron por los senderos montañosos que rodean el desfiladero de las Termópilas, seguramente con guías locales. Para los persas, que estaban acostumbrados a montañas mucho más altas, tampoco este terreno era tan exageradamente abrupto, ¿no? Y habían dejado ahí a los focidios, efectivamente. Aquí tengo una imagen también de lo que ocurrió. Esta es una imagen sacada del libro que habla de las Termópilas, de Osprey, está ahí, que seguramente conocerán, ¿no? Porque Osprey hace clásicos militares de todas las épocas. Habrá muchos de la época que a ti te gusta más, de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, tienen también interesantes tomos sobre la antigüedad con ilustraciones siempre. Pues a mí esta en particular me encanta, ¿no? Aquí están llegando los persas y sorprenden a la guarnición de focidios que estaba vigilando el camino, que salen corriendo por piernas, ¿no? Es curioso porque viene a decir, todo esto ocurría de nuevo a finales del verano. Y comenta Heródoto que fue el sonido de las hojas caídas en el suelo las que alertaron a los vigías y por eso salieron huyendo. Cuando dice uno, bueno, parece que por esa zona hay robles, entonces, bueno, puede ocurrir como siempre que sea una tradición que no es correcta o que, bueno, como el roble tiene ese fenómeno de la marcescencia, que la hoja nueva tira a la hoja vieja, pues puede haber hojas en el suelo durante épocas del año que a lo mejor pues no es otoño, ¿no? El caso es que los focidios, la mayoría salieron por piernas y algunos de ellos acudieron rápidamente a alertar a Leónidas, porque Leónidas de pronto pues, descubría que se iba a ver rodeado en una maniobra envolvente. La tradición cuenta que esa noche pues, recibieron profecías. Bueno, cuando se habla de Heródoto siempre hay profecías y oráculos para todo. Ellos se lo tomaban todo esto muy en serio, sobre todo lo que venía del oráculo de Delfos. Cuando supo lo que ocurría Leónidas, reunió a sus tropas y la idea era cubrir la retirada de los aliados
y para eso se quedó con los 300. Aquí lo tenemos, con esa cicatriz que le han dejado en uno de los combates. Hay que conocer que Gerard Butler da un porte como Rey Leonidas impresionante. Eso sí. Es verdad, ¿no? También hay que decir que el equipo, a mí eso de que fueran a la guerra prácticamente en tanga, me hacía mucha gracia. Sí, lo han preguntado por el chat, si es verdad. Ha puesto uno, ¿es verdad si que iban medio desnudos y tal? No. Pero, bueno, es que se basa en el cómic. El cómic de Frank Miller escribe su cómic porque le gustó la película del León de Esparta. Pero Miller no se preocupó tampoco de estudiar mucho cómo era el mundo griego. O sea, es algo totalmente estilizado, ¿no? Incluso en la película pues vemos los escudos. Cuando tiran un escudo es que se ve como que es de bronce macizo. Es como si uno fuera a combatir con la tapa de una alcantarilla. A ver qué ser humano levanta eso. Los cascos no tienen nada por dentro. Lo que he dicho yo, que tiene que llevar un forro de cuero. O sea, te pegan un golpe en ese escudo, en ese casco, y te mata. Tu propio casco te abre una brecha en la cabeza. Pero bueno, todo es eso, pues muy estilizado. De nuevo hice un poco una broma, una pequeña parodia en mi novela de Salamina sobre esta escena, ¿no? Ahí es curioso, porque si uno ve representaciones de los hoplitas griegos, hay alguna escena de combate entre hoplitas, y a los griegos es que hay una época en que les gusta mucho enseñar los genitales masculinos, por lo que sea. Además los enseñan con un tamaño muy reducido, por lo que sea de nuevo también, ¿no? Parece que consideraban que el tamaño no es que no importara, es que casi era vulgar, unos atributos masculinos demasiado abultados. Entonces es que cuando se ve a hoplitas que están así con la lanza, tienen el escudo, el yelmo, tienen las grebas, todo, y de cintura para abajo con todo al aire. Lo cual de nuevo, pues sabemos que es un tópico. O sea, las representaciones artísticas muchas veces pues no son realistas. Evidentemente yo creo que todo el mundo sabe, solo hay que ver a los futbolistas cuando se ponen una barrera ante una falta, que es lo primero que se protegen, y no suele ser la cara, ¿no? Bueno, el caso es que evidentemente pues no combatían así, pero bueno, en la película toda esta parte final pues creo que le da mucho el espíritu épico que quiere transmitir Heródoto con el relato de los espartanos. Se supone que los espartanos, la ley espartana impedía retirarse, para ellos era de cobardes. Incluso algunos soldados a los que mandó retirarse porque tenían los ojos afectados y de paso que llevaran el mensaje a Esparta de lo que había ocurrido, esos mismos, a pesar de que habían obedecido las órdenes de Leonidas, luego sufrieron este ostracismo del resto de la sociedad espartana. Uno de ellos se acabó suicidando y otro se empeñó en la batalla final de Platea hasta que no consiguió que lo mataran, como para lavar su honor, pues no cejó en su empeño, ¿no? No solo se quedaron los espartanos, se quedaron bastantes tebanos, o sea, hubo bastantes más que murieron, aparte de los 300, la mayoría luego se retiraron. Pero el caso es que, bueno, pues los persas les pasaron por encima finalmente. Jerjes hizo que le cortaran la cabeza a Leonidas, como eso también sale en la segunda película, la clavaran en una pique y le pasaron por el campamento. Bueno, un tratamiento pues bastante poco respetuoso, aunque luego al final pues, bueno, se permitió que los espartanos fueran enterrados en el lugar del combate. Aquí, como vemos, la situación era terrible. Grecia Central había quedado abierta al invasor, pasaron por todo ese camino que ves, llegaron al oráculo de Delfos. Según Heródoto, no lo saquearon porque el propio dios Apolo lo protegió con una tormenta milagrosa. Todo parece indicar que el oráculo de Delfos estaba sobornado por el oro persa, porque el oráculo de Delfos, en plan, funcionaba como un poco un grupo de comunicaciones, de televisión o de prensa de hoy día. Creaba estados de opinión y el oráculo había dicho a los griegos que casi lo mejor era rendirse. A los atenienses les dijo que en un primer oráculo que no había nada que hacer. Temístocles, que era un tipo muy intrigante, no cejó hasta que el oráculo de Delfos le dio un segundo oráculo en el que dijo en esta profecía que Atenas se salvaría gracias a las murallas de madera.